Si este contenido te ayuda a crecer en la fe, puedes apoyar este canal de una forma muy sencilla. He creado libros devocionales para adultos y también para niños, Biblias, oraciones y libros para colorear con valores cristianos. Te los dejo en el enlace de la descripción. Cada compra ayuda a seguir evangelizando. Gracias por formar parte de esta misión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hace un par de días recibí un correo de una hermana muy preocupada, incluso con miedo. La preocupación le llevó a eso. Y es que decía pues que había visto ciertos videos aquí, en esta plataforma, de un sacerdote, profeta, que dio una enseñanza, y en esa enseñanza ese sacerdote llegó a decir que las almas del purgatorio son castigadas por los demonios. ¿Sí? Así como lo oyen. Las almas serían purificadas porque los demonios estarían pues atormentándolas, y a través de ese tormento esas almas se irían purificando. Fíjense qué imagen tan dantesca y tan cruel sería esa, ¿verdad? En el caso que eso fuera cierto. Ese sacerdote es un sacerdote muy famoso en las redes sociales, y famoso no por nada, porque si es famoso es porque predice hoy una calamidad, mañana otra, y así. Puede parecer un sacerdote pues muy piadoso para algunos, ¿verdad? Que no disciernen pues la verdad de la mentira, pero cuando nos colocamos de parte de la iglesia, cuando nos enfocamos en las enseñanzas de la iglesia, cuando examinamos todo con calma a la luz de la fe católica, con el catecismo en la mano, con el magisterio y con la sana teología, descubrimos algo muy peligroso: que no todo lo que habla esa persona del purgatorio viene de Dios. Alguien se inventa algo extraño a la doctrina católica, ¿cómo va a decir que eso viene de Dios? Y crea incertidumbre, que crea dolor entre los creyentes. Porque no todo lo que menciona almas, fuego, sufrimiento, purificación, apariciones o demonios es doctrina católica. Yo entiendo que a los hermanos pues les gusta pues que le cuenten historias de ese tipo, porque al final al cristiano, al católico, pues le da cierto morbo, ¿no? Pues ese tipo de enseñanzas. Porque, como decía San Pablo, vendrá un tiempo en que muchos no soportarán la sana doctrina, sino que se irán detrás de falsos maestros, ¿no? Que sí le van a endulzar el oído con cosas extrañas, ¿no? A la fe. Por tanto, no todo aquel que se presenta en tono místico es verdadero. No todo lo que parece devoción es sana devoción. Y no todo lo que sale de la boca de este sacerdote, vidente, predicador, influencer religioso, no lo sé ya cómo llamarle, o de alguien con apariencia de autoridad, no podemos recibir a esa gente sin discernimiento. Porque la fe católica no se apoya en las ocurrencias de tal o cual sacerdote. No nos apoyamos, al menos el católico serio, no se apoya en supuestas revelaciones privadas. Por ahí vemos canales que sí, ya llegó, eh, si, si no haces esto te condenarás, ya es hora de los refugios. Yo entiendo que eso a la gente le pueda parecer divertido, pero están jugando
con vuestra fe. Los católicos no deberían de apoyarse en esas frases impactantes, ¿no?, que vemos en las redes e incluso en canales católicos. No nos apoyamos en visiones terroríficas, en calamidades. No nos apoyamos en relatos que despiertan esa curiosidad malsana. La fe católica se apoya en Cristo, en la Sagrada Escritura, ¿m?, y en el magisterio auténtico, en aquello que la Santa Madre Iglesia ha recibido, ha custodiado, enseñado y transmitido durante siglos. Y por eso hoy tenemos que tocar este tema tan delicado, muy delicado, pero a la vez necesario. Se difunde, al menos a mí, yo ya lo sabía, pero me habéis escrito, y yo creo que es necesario explicarlo, ¿verdad? Esa afirmación gravísima de que las almas del purgatorio serían atormentadas por los propios demonios y que ese tormento demoníaco sería una de las formas por las cuales esas almas se purifican antes de entrar en el cielo. ¿Sí? Eso yo jamás lo escuché. Eso jamás se enseñó en la Santa Iglesia Católica. Y fíjate, el purgatorio no es un infierno temporal, obviamente. ¿En el infierno hay pena? Claro, la pena de daño y la pena de sentido. La pena de estar alejado de Dios y también pena porque estamos sufriendo ese fuego purificador. Pero en el purgatorio también existe alegría. ¿Y cuál alegría es esa, José Manuel? La alegría de que aunque estés pasando por eso, por esa pena de daño, por esa pena de sentido, tú sabes que ya eres salvo y que ese sufrimiento tiene fin y que cuando ese sufrimiento termine, llegarás a la alegría del cielo y verás a Dios cara a cara, tal cual es, dice el apóstol San Juan. Por eso, el purgatorio no es una cárcel de demonios donde te encarcelan y ellos te castigan, no. El purgatorio no es un campo de tortura administrados por los enemigos de Dios. Porque al final, ese sufrimiento es el sufrimiento por estar alejados de Dios y es un sufrimiento deseado porque nos sabemos pecadores, debemos de limpiarnos, tenemos que purificarnos, dejar pues eh, todos esos apegos que teníamos en este mundo. Y hasta que tú y yo no nos desechemos de eso, no podremos tener comunión con Dios. El purgatorio no es una extensión del reino de Satanás. Ahí trabaja la misericordia de Dios. La misericordia, no el reino de Satanás, que ya no tiene acceso a esas almas. Su trabajo era en vida, donde podía pues engañarnos, ¿verdad? Tentarnos. Pero ya en la eternidad el demonio no tiene ningún poder sobre las almas. El purgatorio no es un lugar donde el demonio termina de hacer con las almas lo que no pudo hacer en la tierra, ¿no? De eso nada. El purgatorio, según la fe católica, es la purificación final de los creyentes, de los elegidos. Y esa palabra lo cambia todo. Porque las almas del purgatorio no son almas condenadas, no son almas rechazadas por Dios, ni esas almas rechazaron a Dios. No son almas bajo el dominio del demonio. No son almas que hayan perdido la gracia.
estaban en gracia, murieron en gracia, pero imperfectamente purificadas, como dice el catecismo. Esas almas pertenecen a Cristo. Almas que ya han sido juzgadas por Dios, que no han sido enviadas al infierno, sino encaminadas hacia esa visión beatífica. Algunas sufren, sí. Se purifican también. Experimentan una pena real, sí. Una pena santa. Una pena medicinal. Dios no se jacta del sufrimiento de las almas. No, 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 no. Es como si el médico, al inyectarnos, pues no sé, una vacuna, se alegrara de nuestro dolor. No, el médico no. El médico te lo hace porque es tu bien. Dice Jesús en una de las apariciones a Santa Faustina Kowalska, que decía: mi misericordia no lo quiere, pero lo exige mi justicia. Es necesario ese paso por el purgatorio. Una pena purificadora, una pena que nace de la justicia y también de la misericordia de Dios. No es una pena demoníaca, no es una tortura infernal, no es una venganza de criaturas caídas, no es una humillación a los hijos de Dios por parte de los enemigos de Dios. Por tanto, las almas que están en Dios ya no pueden ser arrebatadas por el demonio. El demonio ya no puede seducir a esas almas para llevarlas a la condenación. Esas almas que están en el purgatorio son almas que eligieron a Dios y no eligieron al demonio. En ese último instante de nuestra vida, pues nos toca elegir o darle la mano a nuestro Señor y decir: Señor, en, en tus manos encomiendo mi espíritu, como dijo Jesús en la cruz. O podemos rechazar su misericordia. ¿Sí? Hay personas que incluso a la hora de morir siguen odiando, siguen menospreciando, siguen blasfemando y no desean convertirse, ni aún en ese último momento. Por tanto, esto que enseña ese sacerdote no tiene base ni en la patrística, ni en la tradición de la Iglesia. Ningún santo llegó a afirmar tal cosa. Y no entiendo por qué hay tantísimos católicos que no se apegan a la Iglesia. Porque no es solamente decir hay demonios en el purgatorio y estos demonios están pues castigando a las almas. No, no, no. ¿Qué hacen para cubrirse las espaldas? Esos sacerdotes del Vaticano, esos obispos, son masones. Están en contra de la sana doctrina. Y la gente se lo cree. ¿Sí? No solamente te enseñan cosas heterodoxas, sino que te ponen en contra de la iglesia y en contra de la jerarquía de la iglesia. O sea, se están apartando. ¿Qué quieren hacer con esto? Se están creando una especie de secta que está dentro de la iglesia, que no se someten a la iglesia porque son rebeldes a lo que la iglesia enseña. Y ese sacerdote que enseña eso, que el purgatorio está lleno de demonios y a través del sufrimiento, a través del terror que infligen a esas almas se purifican. O sea, ¿no nos purifica el sacrificio redentor de Jesús en la cruz? Que eso es el purgatorio.
El purgatorio es una fábrica de santos, no es un montón de demonios castigando a la gente. Cualquiera que defienda a ese sacerdote, que yo sé que lo van a hacer, que me digan dónde dice la iglesia que un demonio puede castigar un alma del purgatorio. Cada vez que hemos tocado aquí un tema de diferentes temáticas, ¿no? Sobre falsos profetas, movimientos de la iglesia que son también rebeldes, enseñan cosas que no son. Siempre atacan a la persona, a mí. Aún nadie que siga a un falso profeta aquí en YouTube, ni siquiera a algunos movimientos eclesiales dentro de la iglesia que tampoco se someten a la iglesia y también crean un grupo elitista dentro de ella. Nadie, aún nadie, me ha sabido rebatir un punto de lo que yo he dicho. Igual ahora que estamos tocando el tema de las almas del purgatorio y los demonios, seguramente van a venir gentes afines a ese señor y van a soltar aquí su veneno. ¿A quién? A mí. Pero no van a saber, ni saben, ni podrán contradecir lo que estoy diciendo. La iglesia eso jamás lo enseñó. Ni un solo padre de la iglesia, ningún doctor de la iglesia, ningún papa, ningún santo, absolutamente nadie ha enseñado eso. Jamás en 2000 años de iglesia. Díganme lo que quiera, pero no me puedes refutar lo que te estoy diciendo. La iglesia jamás enseñó eso. Y si tú dices que sí, dame la fuente. Dime, mira, José Manuel, la iglesia en tal concilio, tal papa en tal encíclica, en tal bula, lo dijo, lo definió y eso es así. Tú eres un mentiroso. Si me lo muestras, entonces te diré, fantástico, me descubriste, soy un mentiroso. Pero no lo podrán hacer. Porque no existe. Básicamente, no existe. Por tanto, hermano, aléjate de esos sacerdotes, esos místicos que se mueven por YouTube y aférrate a la iglesia, a la barca de Pedro. No a aquellos que le tiran piedritas o cañonazos a veces a la Santa Iglesia Católica y lo que hacen es envenenarte en contra del magisterio de la iglesia, del papa, de tu obispo, de tu sacerdote. Y al final lo que buscan es crear una secta dentro de la misma iglesia. Así que hermano, atentos, ojo, avisor y Dios os guarde. Dios os bendiga.